Tienes que dibujar un plano arquitectónico y no sabes ni por dónde empezar, qué grosores, qué tipos de línea, el porqué de cada uno de los elementos. Bueno, en este video te voy a ayudar, te voy a explicar qué es lo que lleva, el porqué de las cosas, y te darás cuenta que es un método muy sencillo para que lo puedas hacer. Vamos a empezar. Primero, tenemos que tener en cuenta que es muy importante el tema de las calidades de líneas. Calidad de línea en la representación de planos de proyectos arquitectónicos. Esto engloba tanto plantas, a lo mejor alzados, secciones. En un dibujo todas las líneas van a cumplir una función. Cuando nosotros representamos alguno de estos elementos, es importante que sepamos el porqué de cada una de las líneas. Vamos a empezar con los ejes. ¿Los ejes para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir para ubicar principalmente los muros, estos elementos en nuestro plano, muros, elementos estructurales tal vez. Ten en cuenta que en los ejes su representación es con línea punto. Estas son reglas, digamos, no escritas, no es por costumbre. Al final de cuentas, tú podrías llegar a variar este tipo de representación siempre y cuando esté asignado en tu simbología de pie de plano, pero lo que normalmente se hace es la línea punto, ¿vale? Los ejes vas a ocupar boyas para referenciarlos. Vas a tener boyas con nomenclaturas, utilizando letras, utilizando números. Los números los vamos a manejar del lado para los ejes horizontales. Las letras las vamos a utilizar para los ejes verticales. Ahora, los ejes en el plano ocasionalmente se colocan del lado izquierdo en la parte superior, pero aquí igual ya viene parte del a gusto, estilo. Hay personas que lo que hacen es llegarlos a colocar de ambos lados, izquierda y derecha, en la parte superior y la parte inferior. No tiene ningún problema, no tiene nada de malo. Todo es cuestión de que lo que estamos dibujando se entienda, y eso es muy importante. Mientras se entienda lo que estás dando a representar, con eso es más que suficiente. ¿Ok? Bien, vamos a ahorita ir platicando de los diferentes elementos que están en una planta arquitectónica, y ya posteriormente te voy a mostrar aquí un plano para que te des cuenta cómo es que se ve todo esto que vamos a mencionar, y hablaremos del tema de los grosores de línea. Bueno, muros. En nuestro plano vamos a generalizar dos tipos de muros. Muros de carga son los que van a estar soportando el peso de nuestra construcción. Y vamos a tener muros pues divisorios o muros de colindancia. Ya los muros divisorios de ahí se pueden dividir en diferentes tipos. Ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero ten en consideración que a grandes rasgos, carga, divisorios. Aquí lo importante en el plano es que se entienda la diferencia entre uno y otro. ¿Y cómo vamos a lograr esta diferencia? Lo vamos a lograr con el tipo de representación. Normalmente los muros de carga pues se pueden representar solamente con el contorno en grosor alto. Antes se llega a utilizar mucho la doble línea, o ahorita igual se puede llegar a utilizar colocándole un hatch en la parte interior, ya sea el hatch con algún patrón o color completamente sólido. Todo esto que te estoy mencionando ya es a cuestión de gusto. Muro divisorio, aquí sí no hay tantas opciones. Muro divisorio es el contorno, y lo que va a funcionar es el grosor de línea para poder diferenciar uno y otro. En esta imagen que ves aquí, pues podemos decir que los primeros son opciones de muros de carga. Cualquiera de estos me pueden funcionar, y el último podemos mencionar que es un muro divisorio. Así que si te das cuenta, pues la diferencia entre uno y otro es básicamente el grosor de las líneas que lo van a estar componiendo. Ventanas. Cuando nosotros dibujamos ventanas en tanto planos, cortes, fachadas, pues debemos entender que se debe representar el vidrio de la ventana, el marco de la ventana y el antepecho de la ventana. En esta ilustración pues te puedes dar cuenta cómo se está observando la ventana en un 3D, y podemos ver esto en planta. Como te mencionaba, tenemos la parte del vidrio. El vidrio normalmente, si lo queremos dibujar con el espesor real, pues queda muy chiquito y las líneas se van a encimar, no se va a notar. Así que aquí te recomiendo pues darle un espesor aprox 1 centímetro. Con esto te aseguro que se va a entender. Tenemos marco de la ventana. El marco pues ya es dependiendo del tamaño que va a tener tu cancelería. Esas medidas ten en cuenta pues que sean medidas reales, o sea que coincidan con posteriormente tus planos de cancelería, para que todo esté de manera adecuada. Y por último, antepecho. El antepecho pues es este muro en donde la ventana se va a estar apoyando. Si nosotros no dibujamos las líneas de antepecho en nuestro plano, pues vamos a dar a entender que en este caso la ventana o la cancelería va a arrancar desde piso.
Así que es muy importante también su representación. No importa el tipo de ventana que sea, porque puede ser una ventana fija, o una ventana batiente, o una ventana corrediza, o alguna ventana pivotante, no importa, pero en todos los casos tú te vas a dar cuenta cómo se van a representar los mismos elementos, y lo puedes observar en todas estas ilustraciones. Tenemos vidrio, tenemos los marcos y tenemos nuestras líneas de antepecho. Entonces ese principio no va a cambiar, siempre va a ser igual. Puertas. En las puertas, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que representar la hoja, digamos la hoja, la puerta. Tenemos que representar el abatimiento de la puerta o este recorrido, y también lo que sería el marco. El marco también es una información importante, pues, para poder comprender el grosor. Esto también considera que tiene que ser a medida real y va a tener que coincidir con lo que sería tu plano de carpinterías. ¿Sale? Lo mismo, no importa el tipo de puerta, puede ser simple, puede ser doble, puede ser vaivén, alguna corrediza, pero en todos los casos siempre van a ser hoja, recorrido, marco, ¿vale? De esta manera tus puertas se van a entender de manera adecuada. Pisos. Pisos hacemos referencia no como tal a las texturas, o sea, no a si tiene alguna loseta, si tiene algún adocreto al exterior, no. Pisos estamos haciendo referencia cuando hay un cambio de nivel. Los pisos lo vamos a representar con una línea continua. Acuérdate que en un plano, una planta, si tú observas una línea continua, quiere decir que es un cambio de nivel. Por eso es de que las escaleras son líneas continuas, hacen referencia a que están a diferentes alturas. Todo esto lo vamos a apoyar también con simbología, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿va? Pero un piso, una línea continua, y de esa manera se va a entender. Mobiliario. Bueno, el mobiliario, aquí lo importante del mobiliario es el espesor. El mobiliario siempre va a ir en el grosor, en el espesor de línea más bajo que tú estés manejando. En plantas arquitectónicas, pues lo ideal es tratar de amueblar lo más que se pueda todos los espacios. ¿Esto para qué? Para que tus clientes entiendan tu proyecto. Recordemos que muchas veces, pues el cliente o tu maestro o quien sea que va a tu plano no se hace a la idea de lo que le estamos dando a entender. Nosotros sí, porque ya conocemos el proyecto, pero los demás no. Así que trata de amueblar. Cuando coloques tu mobiliario, sí, mételo a medidas reales, consulta si tienes duda cuánto miden esos muebles, porque normalmente lo que hacemos, agarramos, copiar y pegar los bloques y ni siquiera nos fijamos qué medida tienen. Y a veces, por tratar de que quepa la mayor cantidad de mueble en nuestro proyecto, pues caemos a engañar o a mentirle a las personas, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que ahí va tu cliente a comprar sus muebles, quiere comprar los mismos que tú le pusiste en el plano, y cuando llega a la mueblería se da cuenta que ni siquiera le cabe el sillón que le pusiste. Así que ten cuidado ahí con la cantidad de elementos que vamos a estar colocando. Ya cuando son planos de otro tipo, o sea, ya cuando estamos en algo de instalaciones, por ejemplo, acabados, ahí ya no es necesario dejarle los muebles. Normalmente lo único que se llega a dejar pues son estos muebles hidrosanitarios, ¿no? Los muebles que llevan algún tipo de instalación, para tener en cuenta para ciertos elementos, recorridos de tuberías, cosas de ese estilo, por donde es que van a estar las salidas que necesitamos. ¿Sale? Bien, vegetación. Bueno, vegetación va a ocurrir lo mismo. Aquí con la vegetación, pues lo ideal en un proyecto, tanto anteproyecto como ejecutivo, pues es que ya tengamos una paleta vegetal y que los elementos que vamos a poner en plano correspondan con esa paleta vegetal, con ese plano de paisaje. Porque igual lo que llegamos a hacer es que copiamos y pegamos el bloque que más nos llama la atención, y acuérdate que muchas veces pues los clientes se llegan a confiar o llegan a ver una plantita en el plano, esa plantita le gusta, y si a la mera hora esa plantita que metiste es una palmera y tú la estás construyendo en otro tipo de clima donde nunca se va a dar esa palmera, pues ahí es en donde caemos a engañar, ¿no? Así que nada más métele la vegetación adecuada conforme al proyecto que estamos representando. Figura humana también es importante. Ya a veces la figura humana es más en plantas arquitectónicas como para adornar, ¿no? En alzados, en secciones, aquí sí es importante. ¿Por qué? Porque nos da una noción de la escala del usuario respecto a lo que va a ser nuestro proyecto. Bien, en conclusión, podemos decir con todo esto, pues que es de vital importancia saber escribir la arquitectura, ya que será el medio universal para dar a entender todos nuestros proyectos.
Ahora, ya te mencioné los principales elementos que conforman el plano: ejes, muros, puertas, ventanas, pisos para cambios de nivel, mobiliario, vegetación. Ahora vamos a analizar un plano para que te des cuenta de todos estos elementos, y por último vamos a platicar de los grosores de línea, que eso es lo que le va a dar, pues digamos, el toque final a nuestros trazos, a nuestros dibujos. Ten en cuenta que esto va a aplicar tanto si lo estás haciendo en AutoCAD o si lo vas a hacer a mano, a lápiz, con estilógrafo. No hay diferencia, la representación va a ser la misma. Vamos a abrir aquí un plano que tengo. Bien. ¿Qué sería lo primero? Lo primero, cuando tú trazas una planta arquitectónica, es el terreno. El terreno nosotros lo vamos a representar con línea discontinua. Línea discontinua, acuérdate que es la línea punteada, como normalmente le decimos. Vamos a hablar del tema de los grosores. Cuando tú dibujes un plano, yo te recomiendo, y aquí te digo yo te recomiendo porque al final cada quien va a tener un criterio distinto. Yo te digo esto conforme a los planos que he manejado, los que he visto, la experiencia. Yo te diría que con 4 grosores tu plano se va a entender de manera adecuada. El grosor más alto lo vamos a utilizar para los elementos estructurales. Grosor más alto, elementos estructurales. Vas a preguntar, oye, pero ¿qué grosor? Bueno, aquí ya si estás trabajando en AutoCAD, tal vez puede ser un punto 35, punto 40. Si lo estás haciendo con lápiz, pues puede ser, no sé, un 2B, un 4B. Si lo estás haciendo con estilógrafo, puede ser un punto 6, un punto 8. Ya tú puedes a criterio ir cambiando esas medidas de los grosores, o también depende de lo que tengas a la mano, pero sí se debe notar la diferencia entre uno y otro. Grosor más alto, elementos estructurales. En un plano, ¿qué sería? Muros de carga, o por ejemplo, si hay alguna columna, algún castillo, ¿vale? Vigas, tal vez. Traves, igual en planos estructurales. Primer grosor, elementos estructurales. Segundo grosor, elementos constructivos no estructurales. Como por ejemplo si tenemos muros de colindancia, si tenemos muros divisorios, o por ejemplo los escalones entrarían en esa categoría, o tal vez en este caso nuestras huellas, o por ejemplo esta línea que va a dividir los diferentes tipos de piso. O si tal vez en obra la barra de la cocina es colada, es construida en obra, igual entraría en ese grosor. Cualquier elemento que se va a construir pero que no va a soportar peso. Así de sencilla es como vamos a entender esta clasificación. Tercer grosor, puertas y ventanas. No importa el tipo, pero toda la parte de la puerta, toda la parte de la ventana va a ir en esta medida. Aquí es donde te digo que mira, este vidrio tiene 1 centímetro en la representación de AutoCAD. Si nosotros lo queremos poner a grosor real, que serían a lo mejor 3, 6, 9 milímetros, ya dependiendo del tipo de vidrio que vas a ocupar, las líneas se te van a encimar. Así que aquí a ojo, aprox, no importa que le demos una medida un poquito más alta. Y por último, cuarto grosor. Cuarto grosor yo lo llamo para elementos complementarios, ambientación. ¿Qué serían? Los ejes, grosor más delgado, las cotas, todo lo que van a ser texturas, los hatch, vegetación, si es que vamos a tener escala humana, algún tipo de simbología. Todos estos elementos que sirven para vestir el plano van a ir en tu grosor más bajo. El grosor más bajo, si hablamos AutoCAD, pues puede ser el 00, el 05. Si lo vas a hacer a lápiz, puede ser a lo mejor con un, no sé, 4H, un 2H. Si lo estás haciendo con estilógrafo, pues igual un punto 1, un punto 13. Aquí sí considera que si vas a trabajar a lápiz, siempre afilar tus lápices de manera constante para que no se pierdan esos grosores de línea. ¿Va? Ahora, ya que te dije esos 4 grosores, pues con este plano que tenemos de ejemplo, para que te des una idea de todos los elementos que acabamos de mencionar, al combinarlos y representarlos de manera adecuada, pues nos da un plano que se entiende. Decimos que primero era el terreno. Terreno, grosor más bajo. ¿Por qué grosor más bajo? ¿Por qué con línea discontinua? Porque solamente estamos indicando un elemento que existe. O sea, no es como tal vamos a ver la forma del terreno, ¿no? Posteriormente al terreno, ¿qué empezaremos a dibujar? Bueno, pues empezamos a dibujar los ejes. Los ejes, como te mencionaba, ejes horizontales, boyas con números, ejes verticales, boyas con letra. Ya la representación de la boya también es indiferente, ¿no? Hay personas que nada más dejan el círculo, hay quienes no le ponen estas líneas en los extremos, hay algunos que le borran estas dos y nada más dejan los hatch.
esto ya es, como yo normalmente les digo, ya es cada quien como va personalizando sus trazos, o sea, ya le vas dando un estilo a tu dibujo. Los ejes, acuérdate, cuando ya no hay muro, el eje se corta. Por ejemplo, ¿qué tenemos en este eje 3? El eje 3 está haciendo referencia a este muro. Normalmente lo que hacemos es que el eje agarramos y lo extendemos en toda esta parte, y no. Esto va a ensuciar nuestro plano. Así que recuerda, los ejes se van a cortar una vez que ya no hay muro o ya no hay algún elemento que estemos referenciando. Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí el eje D. Mira, el eje D ve cómo llega y termina en este punto. O sea, no lo estamos alargando a que atraviese todo mi proyecto. Esto podría pasar o lo podremos dejar, como te decía, si quieres representar tus ejes en ambos lados, parte superior e inferior, pero creo que al final de cuentas, pues puede, como te decía, ¿no?, ensuciar o distorsionar un poquito ahí la información. No lo vería tan necesario. Una vez que ya tienes tus ejes, ¿qué es lo que haríamos? Pues a lo mejor empezamos a colocar muros divisorios, muros de carga. ¿Qué se está haciendo con este plano? En este plano los muros de carga están representando con el contorno en el grosor más alto que te digo, y se le está colocando un hatch. Muro divisorio solamente es el contorno. Y ahora, si ves la diferencia, y aquí está muy visual, ve la diferencia de grosores. Grosor 1, grosor 2. Siempre acuérdate, o sea, que se note. Normalmente, por ejemplo, si trabajamos en AutoCAD y nos vamos grosor .3, .25, .20, .18, no se va a notar nada al momento de mandar a imprimir. Igual ten en consideración a qué tamaño vas a imprimir. Si vamos a imprimir tal vez en un formato doble carta y nuestros grosores son muy altos, pues no, todas las líneas nos van a estar encimando, ¿no? O todo lo contrario. Ya que tenemos nuestros muros listos, ¿qué seguiría? Puertas y ventanas. Puertas y ventanas, como te mencionaba, mira. Tenemos la hoja de la puerta. Tenemos aquí el marco de la puerta. Y tenemos el recorrido de la puerta. Aquí lo que se podría hacer con el recorrido es manejarlo mejor como línea discontinua. O sea, que se entienda que es una proyección. Es básicamente solo un elemento que va a complementar la representación de la puerta. En el caso de nuestras ventanas, esto ya lo mencionábamos, pero aquí te puedes dar cuenta. Marco, los dos marquitos. El marco de aquí es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Acuérdate que esto es visto en planta. El vidrio. Y en este caso las líneas del antepecho. Si yo no le pusiera estas líneas de antepecho, se entendería que en este baño la ventana viene desde el piso. Así que esas líneas de antepecho son importantes. Nos hacen referencia a que la ventana se está recargando sobre, o que está arrancando sobre un muro. Bien, ya que tenemos puertas y ventanas, pues seguirían los elementos constructivos. Y aquí, como decíamos, las escaleras, ve el grosor. Ahora, en este plano es muy interesante. ¿Por qué aquí los escalones están como proyección? Bueno, porque estos escalones dan justo a lo que sería el medio baño. Entonces, para que la gente no se confunda y no se piense que dentro del medio baño hay desniveles, por eso esto está marcando como proyección. O sea, es un elemento existente, pero que no lo estoy viendo en este nivel, en esta planta, ¿va? Sí, esto pues ya depende del tipo de proyecto. O sea, no quiere decir que siempre se represente de esta manera, pero es una forma de hacerlo. Decíamos escalones, decíamos las huellas. Mira, ve las huellas, elementos constructivos. Por ejemplo, si tuvieras aquí alguna especie de moldurita, algún elemento o algún volumen adicional, también podría quedar con ese grosor. Decíamos hace un momento que esta línea también, que sería al final de cuentas un escalón. Un escalón por la diferencia de niveles que existen, ¿va? Bien, posteriormente, ya que tenemos esto, bueno, ambientación, mobiliario, grosor más bajo. Era lo que mencionábamos, ten cuidado con tu mobiliario, mételo a tamaño real y procura siempre no pegarlo justo a los bordes de los muros, porque estas líneas se llegan a perder, se llegan a encimar una con otra. Entonces, pues dale una ligera separación. Vegetación, aquí pasa lo mismo. Bueno, esto ya es para ambientar, grosor más bajo. Plantas arquitectónicas, texturas, sí, puede ser en áreas exteriores, podría ser en el interior, pero esto principalmente se maneja en anteproyectos. Ya en juego ejecutivo, texturas al interior no es muy común. Si se las quisieras colocar, yo te aconsejo que le des transparencia, en el caso de que lo hagas con AutoCAD. Y si lo haces a mano, pues sí, acuérdate que va en un grosor muy delgadito, ¿no? Para que no se sature nuestro trazo.
¿Qué más? Cotas. Bueno, las cotas, grosor más bajo. En tus cotas nada más cuida el tamaño, o sea, un tamaño que sea entendible. Un tip que yo les alcanzo a dar es aleja toda la vista de tu plano, algo así. Y si alcanzas a leer lo que dicen tus gotas, el tamaño está bien. Si de plano no se entiende el tamaño de tus textos, alejando toda la vista del plano, pues quiere decir que podemos aumentarlo un poquito más, ¿no? Acuérdate que aquí las cotas pues van a ser las cotas entre ejes, o ya si quisieras acotar algún espacio en especial, también se puede hacer. ¿Qué más nos estaría haciendo falta en nuestra planta arquitectónica? Bueno, nuestras líneas de sección. Acuérdate que tenemos sección transversal, sección longitudinal. La línea de corte yo te diría que va en el grosor más alto, o sea, ya es un grosor adicional, digamos que es un quinto grosor, el más alto que tú quieras manejar. Esto para que no se pierda con líneas de proyección, con líneas de eje, para que se entienda, para que sea muy visible. Y acuérdate en tus líneas de sección pues manejar su nomenclatura, X, X', Y, Y', ya es dependiendo la clave que tú le quieras dar, ¿no? Eso también es indistinto. ¿Qué más nos hace falta en nuestro plano? Bueno, simbologías. Vas a decir, oye, ¿qué simbologías? Pues podemos meter aquí la simbología que indica por dónde sube nuestra escalera. Esto también es importante. Podemos colocarle número a cada uno de los escalones también. Podemos tener la simbología que me indique cambio de nivel. La simbología que indica cambio de nivel, acuérdate que son dos cuadritos. El cuadrito que es color... el cuadrito que está sólido es el que hace referencia a la parte con mayor altura. El cuadrito vacío es el que hace referencia a la parte con menor altura. Por ejemplo, aquí este plano le estaría haciendo falta esa simbología, que sería muy sencilla de dibujar. Digamos que haríamos algo así. Supongamos que aquí dibujamos dos cuadritos, donde vamos a tener la parte más alta. Esto lo vamos a rellenar. Esa simbología me va a ayudar a entender que hay un cambio de nivel en mi plano. ¿Cómo vamos a saber si hay un cambio de nivel? Pues nos guiamos con nuestros niveles de piso terminado. Por ejemplo, acá también me haría falta esa simbología. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un 0,10 y acá vamos a estar en un 0,0, ¿no? Entonces también lo necesitaría. ¿Qué otra simbología? Bueno, la simbología de nivel, que esta es muy distinta a la que ahorita les acabo de mencionar. Estos son niveles de piso terminado. Ya las claves las puedes variar. Normalmente al interior es NPT, nivel de piso terminado. Tal vez al exterior podrías manejar un NSV, nivel de suelo vegetal. O a lo mejor aquí en tus huellas, si está a una altura distinta, un NH, nivel de huella. Pues, repito que eso puede variar. ¿Qué más? Líneas de proyección para proyecciones, por ejemplo, de volados. Miren, ¿qué pasa en este plano? En la planta alta aquí tenemos una proyección, una losa, y aquí le estamos indicando con línea discontinua, grosor más bajo, acuérdate, simbologías, y no se te olvide, siempre los textos. O sea, las personas no son adivinas. Tú tienes que indicarle qué es lo que queremos que entiendan. O sea, como a veces les digo, con pelos y señales en el plano se debe indicar todo lo que nosotros vamos a estar representando. ¿Qué más de simbología? Pues simbología digamos que es lo único que se llega a utilizar. Ahora textos, obviamente nombre de los espacios. Aparte de los nombres de los espacios, pues yo recomiendo mucho el poner medidas a puertas y ventanas. O sea, ancho y alto. Obviamente esto se va a especificar o se puede consultar en alzados, en secciones, en planos como te digo de cancelería, de carpintería. Pero el hecho que en una planta arquitectónica ya entendamos la dimensión nos va a ahorrar el tener que estar sacando escalímetros, el tener que abrir archivos de AutoCAD para ver cuánto mide. Es muy útil. Y si te das cuenta, no estorba, o sea, permite que la lectura del plano sea adecuada. Colindancias. Siempre coloca las colindancias en todo tu proyecto. Si son calles, si son predios, no importa, pero coloca tus colindancias. Y por último, bueno, título, porque como te digo, nosotros pues ya sabemos, ¿no? Esto es planta arquitectónica baja, esto es alta, esto es azotea. Pues sí, pero las demás personas se pueden llegar a confundir. Entre más les des, esto va a facilitar mucho la lectura de tus trabajos. Así que si te das cuenta, pues dibujar una planta arquitectónica no es difícil. ¿Cuál es la clave? Grosores, tipos de línea. Todo esto nos va a ayudar a dar jerarquía a nuestros elementos y de esa manera cualquier persona va a poder entender tu plano. Ahora viene la siguiente parte o el complemento, pie de plano.
Acuérdate que cuando nosotros presentamos nuestro proyecto, pues es importante incluir en el pie de plano. Y en ese pie de plano, pues nosotros vamos a meter la simbología de lo que estamos utilizando. ¿Para qué me va a servir esta simbología? Por si algún elemento en el plano no se entiende, pues las personas fácilmente vienen a tu simbología y consultan qué es lo que estamos representando. En la simbología de plano arquitectónico, pues puedes meter cómo estamos dibujando muros de carga, muros divisorios, qué es una ventana, qué es una puerta, qué son las líneas de proyección, tus claves de los niveles. Esta es la simbología que te decía del cambio de nivel, o por ejemplo, qué quiere decir línea de corte, ejes. Entre más les coloques, entre más ayudes a las personas a que comprendan nuestros trazos, es mucho mejor. En planta alta, ya lo único que digamos estaría como adicional, pues serían las líneas de vacío. Que las líneas de vacío es una simbología, entraría en el grosor más bajito y acuérdate que nos van a servir, nos van a ayudar para entender las partes que no tienen algún elemento construido, ¿no? Esto normalmente en patios y también en cocheras, ¿va? Así que, bueno, pues con esto que ahorita te acabo de mencionar es una guía, es un repaso del lenguaje arquitectónico para que sepas cómo dibujar tus planos. Es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo. Ya cada vez dibujamos nuestros proyectos por las prisas o por ponerle poca dedicación. Ya los dibujamos al ahí se va, a como caiga. Y no, tratemos de seguir manejando un nivel de presentación y de representación alto, detallado. Eso va a ayudar a que cada vez tus trabajos pues tengan una mejor calidad. En los siguientes videos pues estaremos platicando sobre cómo dibujar otro tipo de elementos. Te decía cortes, fachadas. Por ahí en el canal ya tenemos un video de cómo dibujar una instalación hidráulica. Tal vez hará falta mencionar sanitaria, eléctrica y muchos más que vamos a estarles ayudando. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como CG Marines, en TikTok tenemos muchos videos de tips en AutoCAD, tips de render, tips de Revit y también si te interesa algún curso, consulta nuestra página www.cgmarines.com.mx. Igual tenemos una variedad de cursos con formatos de membresías mensuales, anuales, para que te sigas capacitando y mejores cada vez más tus habilidades. Si quieres algún tutorial en específico, puedes dejarlo aquí en los comentarios y con gusto lo tomaremos en cuenta para un futuro próximo. Nos vemos, cuídense.